Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad del 15 de junio del año 2020, dedicado a Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, en el Santoral de los Católicos, muy bien acompañado, con muchísimo gusto. Estoy muy contento de tener a Jorge Eickhoff y por supuesto a mi contertulio Alexander Campos. Jorge es político y analista, dice él que eso es su profesión. Venezuela es su pasión, estuvo aquí en Venezuela al frente de una fundación política alemana por muchos años. Su presencia aquí fue determinante para una nueva etapa de la política y precisamente ayer lo contacté un poco porque desde la distancia a lo mejor ve cosas que nosotros aquí en razón del aturdimiento de la política y del país, no lo podemos ver. Y yo decía, bueno, pero es que me parece muy sombrío que se repitan los acontecimientos, que estemos entrampados en una especie de laberinto del cual no podemos salir. Y bueno, y con esa introducción quiero darle la bienvenida y la palabra a Jorge Eickhoff y luego a Alexander Campos. Hola, Víctor. Hola, Alejandro. Bueno, sí, creo que con el nuevo CNE, que no es aceptable y que muchos voceros políticos ya han rechazado, no se ha dado ninguna sorpresa. Quizás había algunas esperanzas antes, yo no los he compartido en ningún momento. La dictadura no se puede medir en votos, no tiene esa intención y se hace un CNE a la medida para tener elecciones a la medida. Esto no es nada nuevo y ahora en este contexto del COVID-19, del empobrecimiento, falta de gasolina, falta de remesas porque el COVID afecta a los venezolanos que están fuera y que están quizás en empleos precarios, se nota más, se siente más que esta vía electoral está cerrada. ¿Qué resultado va a ser? Ya lo dijo el presidente Guaidó y otros voceros. La asamblea elegida en el 2015 va a seguir. Esto se supone que también tiene como efecto que el presidente encargado va a seguir más allá de una elección espurria organizada por la tiranía. Y esto significa que estamos sobre un plató, sobre un nivel donde no se mueve mucho hacia arriba ni para abajo. Y la gente siente esto, muchos lo intuyen, que estamos en un punto muerto. Alexander. Sí, efectivamente, lo de la falta de sorpresa en esta decisión no sorprende. Es decir, bueno, a mí en realidad lo que me sorprende es que existe todavía un sector que esperaba otra cosa. O juega a decir que esperaba otra cosa, que viene a ser lo mismo. Ahora, repetir los acontecimientos como tú lo estás diciendo, este eterno ritornello de volver sobre las mismas prácticas, indica algunas cosas bien importantes. Es decir, indica falta de comprensión de lo que estamos viviendo, falta de comprensión y aferrarnos a las mismas líneas de comprensión que por 20 años nos han acercado a este fenómeno político que estamos nosotros padeciendo, y
y por el otro lado, además, eso en el plano cognitivo, pero además en el plano que ronda lo moral, ronda lo ético, a lo mejor falta disposición para romper esa dinámica. Yo creo que hay de las dos cosas. En algunos actores hay más de una que de otra cosa, y en otros hay más de otra que de otra cosa, pero creo que no se da de una forma pura en muchos casos. Pero si no rompemos con esta falta de comprensión, no vamos a avanzar definitivamente. Es decir, yo creo que tenemos que romper porque hay que crear una ruptura que genere nuevos actores, una ruptura que genere nuevas dinámicas, una ruptura que genere nuevos escenarios políticos. De otra manera, es decir, creyendo que nosotros podemos enfrentar esto en el eterno escenario electoral en el cual el régimen ha estado siempre bien, se maneja muy bien, ahí está muy cómodo. Es decir, mientras sigamos pensando, mientras sigamos actuando y mientras sigamos valorando como venimos haciéndolo hasta ahora, no se va a dar el enfrentamiento que puede abrir las posibilidades para una novedad, no sabemos cuál, pero para una novedad. Es decir, estamos ansiosos, necesitados de novedad, pero esa novedad no la vamos a tener mientras sigamos comprendiendo, valorando e imaginando de la misma manera que lo hemos hecho hasta ahora. Ahora, hasta hace muy poco, estaba oyendo un voice por allí, el presidente Guaidó y los partidos de cuatro estaban negociando con el régimen un CNE. ¿Acaso una composición diferente del CNE, 2 y 1, 2 del gobierno, 2 de la oposición y 1 acordado mutuamente, era condición suficiente como para que se dijera que iban a darse elecciones libres? Esa es una pregunta, porque mientras tanto se pierde tiempo, se pierde empatía y por supuesto la gente no entiende nada y la gente está aturdida. El Eickhoff decía algo muy importante: dictaduras no salen con elecciones. Entonces, ¿por qué se sigue abordando el tema electoral? Eickhoff, ¿qué puedes decir? Bueno, yo creo que nunca hubo una intención de parte del gobierno de enfrentarse a elecciones limpias, porque no los puede ganar. Por eso utiliza la cárcel arbitraria, la tortura, principalmente contra militares, y impone un régimen de miedo extremo a todos que podrían producir una ruptura. Así que creo que el tema electoral ahora lo ha cerrado. El gobierno, tampoco le sorprende al gobierno que los factores democráticos rechacen este CNE. Ha hecho un esfuerzo especial para poder poner allí figuras indeseables que aseguran el rechazo mayoritario contra esas elecciones, porque con esto ellos consiguen que el señor Guaidó se congela en el puesto, queda allí como presidente encargado sin poder hacer grandes cosas, pero siempre la oposición tiene allí la figura con una cierta legitimidad y con un apoyo internacional, que es Guaidó, y otras figuras entonces siempre tendrán que compartir ese espacio opositor con él, así que tiene más o menos una oposición dividida, garantizada por el hecho de no permitir elecciones que renueven esto. Ahora Juan Guaidó se puede relajar también, porque no se tiene que enfrentar más a elecciones, va a ser un candidato presidencial eterno, como Venezuela ya tiene varios. Ustedes conocen los nombres, algunos ya son figuras folclóricas, y así estamos ante el peligro de la folclorización del presidente encargado, que va a ser una especie de decoración para la tiranía. Y esto la gente quizás no lo analiza con mucha profundidad, pero lo capta intuitivamente, y yo creo que lo que vamos a ver es una nueva ola de exilio
Ahora el COVID, simplemente la ausencia de vuelos retiene eso, pero creo que en las próximas semanas y meses nuevamente vamos a ver una gran ola de gente que deja el país, y creo que algo que todos tenemos que aprender es no condenar a nadie que está dentro, no condenar a nadie que se ve forzado a salir hacia afuera, sino cooperar con estos grupos. Yo creo que esto va a ser a efectos de nuestras vidas ya para siempre, que los demócratas venezolanos, los venezolanos en general, van a estar dentro y fuera del país, como pasa, por ejemplo, con Irán. ¿Se acuerdan de que disparan contra un avión en Teherán y matan a un montón de gente, y resulta que muchos de ellos son canadienses, iraníes canadienses, porque Irán es otro país con una revolución destructora 20 años más vieja que la chavista, y hoy los iraníes son una nación repartida por el planeta y han encontrado formas de convivir, y creo que esto es el gran reto de organizar la sociedad venezolana y la vida política venezolana con gente que está fuera y gente que está dentro del país, sin condenarse mutuamente, sino con comprensión por la situación de cada individuo, incluyendo un presidente encargado, un diputado eterno cuyo mandato ahora se va a extender automáticamente porque, parecido al presidente de la República, el cargo queda vacante. El señor Maduro pretende ser presidente y algunos países del mundo se lo compran, otros no, y así va a ser con el presidente encargado y con los diputados. Ellos van a estar allí, no sé qué decisiones tomarán ellos personalmente. Estoy seguro que la tiranía va a enfocar sus fuerzas para empujar hacia fuera del país lo que ellos quieren tener fuera, y va a buscar mecanismos de mantener dentro los que ellos quieren mantener dentro. Bueno, me parece interesantísimo. Creo que al regreso deberíamos conversar, bueno, si esta no es la alternativa, una especie de trinchera eterna en donde hay un flanco que tiende a la irrelevancia y el otro a mantenerse por la vía de los hechos. Si esa no es la alternativa, ¿qué se puede pensar? Pero vamos un momento al corte de las noticias con Arlenis Barreto y ya regresamos con Jorge Eikhoff y Alexander Campos hablando de la política como acontecimientos que se repiten. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Víctor Maldonado, solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Informe RCR presenta titulares. La justicia de Cabo Verde decretó prisión preventiva para el empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser presuntamente testaferro de Nicolás Maduro. Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela desplegaron esta mañana una pancarta a la entrada de la sede del Consejo Nacional Electoral de Plaza Venezuela en rechazo a la designación de los nuevos rectores realizada por el Tribunal Supremo de Justicia oficialista. Juan Pablo Olalquiaga, expresidente de Conindustria, destacó esta mañana a través de RCR que existen dudas sobre cuáles fueron las verdaderas razones que llevaron al régimen en activar en todo el país la cuarentena. El nivel de paralización que ha habido durante la teórica cuarentena que hemos estado pasando, verdaderamente no entendemos si responde a que el señor Maduro y su equipo quisieron tomar un resguardo para que la población venezolana no se contagiara, pues que simplemente se quedó sin gasolina y por eso inventó o le quedó muy oportuno el tema de la pandemia a nivel mundial, porque resulta muy curioso
que haya comenzado el proceso de flexibilización justamente cuando apareció la gasolina. En internacionales, empresas italianas piden un plan de ayuda frente a la crisis del coronavirus. Y en los deportes, Iker Casillas anunció que no se presentará a las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol previstas para el 17 de agosto. 11:34. Continúen con Aquí se habla libertad. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos en Aquí se habla libertad, hoy 15 de junio del año 2020, hoy con la gratísima y honrosa compañía de Jorge Eikhoff y como siempre, con nuestro contertulio Alexander Campos. Jorge ha hecho una composición de lugar muy interesante, porque el dato que quiero rescatar en este momento es que más o menos dijo esto: bueno, no es solamente Venezuela la que ha pasado por una circunstancia de destruccionismo con el régimen que destruye al frente, pasa lo mismo con Irán. Los iraníes están afuera y están adentro, hay una especie de flujo constante que entra y sale. Sin embargo, digamos que la política se mantiene absolutamente invariable. No es precisamente el sueño al que aspiran los venezolanos, sobre todo porque, Jorge, tú sabes, aquí no hay agua, no hay luz, no hay seguridad, no hay moneda. No sé si las condiciones de Irán sean tan trágicas como las que vimos los venezolanos. Pero ante eso, digamos que algunos sectores políticos dicen, bueno, la opción es una intervención externa, patrocinada por países interesados. El cuánto de eso es posible o no, eso es algo que tiene que ponerse sobre la mesa para no lanzar aullidos a la luna. Pero bueno, Alexander, dinos cuáles son tus comentarios, después comentará Jorge Eikhoff. Estoy de acuerdo con que la política del régimen desde siempre no es nueva, sino ha sido así desde siempre, es la de no confrontar. En realidad el régimen no confronta, no provoca la confrontación, y en eso ha salido airoso, porque de este lado evidentemente también se evita la confrontación. Mientras eso no suceda, lo que tenemos es que los actores se estabilizan. Lo que en realidad termina sucediendo es que los escenarios, los actores y los mecanismos se mantienen como siempre. En algunos momentos, especialmente por dinámicas no provocadas por la oposición, en algunos momentos se vuelve álgida esa situación, pero no llega de parte de la oposición al enfrentamiento. Cuando hemos estado en enfrentamiento es cuando el régimen se ha visto mucho más débil,
mucho más débil, pero justamente en esos momentos es que por obra y gracia de no sabemos quién o no sabemos qué, de este lado se afloja, de este lado se baja, y ahí es donde el régimen triunfa, ahí es donde el régimen vuelve a agarrar aire y se mantiene. Yo sí creo que mientras mantengamos a los mismos actores, no va y con la misma dinámica de no enfrentar para producir, de no chocar, para producir novedad, asumiendo nuevos caminos, y en eso estoy de acuerdo. El camino electoral no es en este momento, como sí lo pudo haber sido hace años atrás, no es en este momento el camino, especialmente porque vemos que el régimen nos quiere a un camino electoral donde sencillamente no va a tener confrontación. Por lo que vemos, lo acaba de decir ayer, vamos a tener unas elecciones en pandemia, vamos a tener unas elecciones en cuarentena, vamos a tener unas elecciones en hambruna, vamos a tener unas elecciones prácticamente sin partidos políticos, sin comunicaciones, sin posibilidad de movilización, con agua, es decir, en el mejor de los escenarios, para que tenga todas las posibilidades de seguir manteniendo esto. Es por eso que evidentemente la gente no te compra el camino electoral, pues. Jorge. Bueno, creo que el gobierno ha perdido a lo largo de los años de manejo de esta oposición. Yo no condenaría ahí a cada individuo de colaboracionista o algo. A veces uno es útil para una sin querer, ¿no? Las objetivos lo dictan así, pero tarde o temprano te das cuenta que te están utilizando para darle un efecto democrático. Va a haber grupos importantes alrededor del mundo en la izquierda en algunos países que nada de morir, como Rusia, esos son regímenes neofascistas y no como nos diríamos, son alianzas, y aquí en estos países y en un ambiente de izquierda tradicional, entonces Maduro va a tener cierto eco positivo como alguien que ofrece vías democráticas a la población. Entonces una oposición no lo toma, etcétera, como lo ha dicho Díaz también, que el problema de la oposición venezolana que no esté unida. El gobierno hace un esfuerzo táctico muy grande para que siempre sea así, que la oposición de la práctica de Sí, tenemos problemas de comunicación con Georg Eikhoff, pero él planteaba lo siguiente. Desde afuera no pude escuchar casi nada. Sí, planteaba que efectivamente digamos, hay que replantear, dice, las relaciones dentro de la oposición, porque este planteamiento actual hace ganador al gobierno. A mí se me planteaban muchísimas preguntas, ¿no? Yo le iba a preguntar a Jorge, bueno, pero digamos, ¿cuál es la opción? ¿Cuál es la alternativa? Porque el mundo anda tan confuso como nosotros. Creo que todos estamos aullando a la misma luna. ¿Tú qué opinas, Alexander? Pero es que, bueno, la verdad es que no pude entender, entre una y otra cosa, me habló de colaboracionismo. Sí, evidentemente, mientras
puedan aceptar. Guaidó va a seguir allí, los diputados electos en el 2015 van a estar allí, y el gobierno ya ha aprendido a manejar muy bien esta situación. Eso va a aumentar el nivel de desesperación en grandes grupos de la población que sufren la ausencia de gasolina, de agua, la degradación total de la vida diaria, y esto también es una política de gobierno para empujar a mucha gente fuera del país y quedarse con una población venida muy a menos que hasta por falta de fuerza física no puede resistir. Como pasa en otros países del mundo, el dolor venezolano es haber pasado de tan alto a tan bajo en tan poco tiempo. Eso no le pasa a cualquier país. Esto es muy, muy doloroso y muy difícil digerirlo si tú has tenido una vida normal y buena en Venezuela, que te la han quitado completamente. Pero el gobierno, por eso también el COVID y todo el drama les viene bien a ellos, porque con el dinero mal habido para sus pequeños grupos y hasta con algunas políticas sociales distributivas les permite mantener su círculo, su pequeña estructura de poder, pero lo que han abandonado completamente es desarrollar el país, buscar la prosperidad del país. Eso no les interesa, les interesan los negocios del tipo que ha promovido el señor Saab, y ahora viene este nivel internacional, la captura del señor Saab en Cabo Verde. Podría ser un ejemplo de que hay formas de combatir los efectos negativos externos del gobierno de Maduro con medidas policiales y de vigilancia de servicios secretos, de vigilancia digital y financiera. Así que la comunidad internacional también va a encontrar sus maneras de vivir con esta tiranía, reducir, controlar los riesgos de narcotráfico, de terrorismo que salen de Venezuela, y dejarlo así como dejan muchos regímenes muy malos alrededor del planeta, y hay una convivencia. El presidente Trump acaba de decir a los graduados de West Point, de la Academia Militar: no somos la policía del mundo, solamente cuando nos amenazan directamente, entonces vamos a responder. Bueno, creo que esto es legítimo de su parte también, y es responsable decírselo a los jóvenes soldados. Y así el mensaje, lamentablemente, es que Venezuela todavía no ha tocado fondo, va hacia más abajo, y vienen decisiones individuales muy importantes, muy difíciles, muy dolorosos de abandonar el país o no. Y hay espacio para recibir a más venezolanos. Esa siempre es la pregunta, ¿no? Todos están como muy saturados. El problema de la migración venezolana es un problema que se ha endurecido muchísimo. La pregunta que yo planteo... Puedes migrar, Víctor, hacia afuera, pero también puedes migrar hacia adentro. Fíjate, te doy solo un testimonio. Inmediatamente después de la decisión del CNE, bueno, del TSJ sobre esta cuestión llamada CNE, en algún chat por allí de amigos y tal, que no es político ni nada, sino amigos, dice: mis panas, yo no quiero saber nada de nada, me voy a encerrar en mi casa a realizar mi trabajo y no quiero saber nada de estos asuntos. Esta vaina se la terminó de llevar el diablo, no joda. Es decir, esa es una manera evidentemente de exilarse, pues, en su... evidentemente que lo dijo en un estado de depresión, de tristeza, y él ya sabrá que no va a poder exilarse, no va a poder encerrarse a hacer su trabajo, porque no lo vamos a poder seguir haciendo si seguimos en este camino, es decir, pero sí, es decir, eso que dice Jorge, de estabilizarse en un sitio, porque parece ser que la persona dijera, y las organizaciones y las instituciones dijeran: en este ambiente cada paso que doy es muy forzoso y me cansa y me quita la vida, entonces yo prefiero quedarme
en un estado de hibernación a ver si dentro de poco, sin hacer mucho esfuerzo, yo encuentro algo mejor. Esa parece ser una actitud de supervivencia que está tomando. Y lo que dice Jorge es muy preocupante. Es decir, evidentemente que la comunidad internacional no se va a quedar con un eterno problema y le va a estar dando vuelta. Lo que hace es que lo deja ahí al lado, pues lo deja allí y ese problema va a tender a estabilizarse. Bueno, ahí tenemos un gran reto los venezolanos. Es decir, tenemos un gran reto. Nosotros no podemos, ni en la escena internacional ni en la escena nacional, dejar que esto se estabilice. Tenemos que ser lo suficientemente creativos para irrumpir en la escena, para no dejar que esto se estabilice. Yo creo que Donald Trump está en su legítima posición de decir: nuestro país no se mete en problemas que no son nuestros, y Estados Unidos, digamos, y el resto de América también está en su legítima posición de hacerlo, pero nosotros no podemos conformarnos con esa legitimidad. Nosotros tenemos que tener otra posición, y ante eso tenemos que ser creativos, y a veces disruptivos, yo diría. Y yo insisto en que hemos pensado esta realidad con los términos y con las nociones clásicas. Mientras sigamos haciéndolo de esa manera, nos vamos nosotros a irrumpir sobre esa realidad. Antes bien, vamos a estabilizarla, porque le estamos dando las herramientas para estabilizarla. Bueno, yo la veo muy estabilizada. Esa es la tragedia. Estabilizada en un punto en donde nadie quiere estar. El que genera muchísima desafección hacia la política. Nunca he visto yo tanta distancia entre los ciudadanos y la política, simplemente porque no le está siendo útil, simplemente porque él no es capaz de soltar las amarras. Y por otra parte, digamos, muy preocupados los venezolanos, porque lo único que está vigente, que son las sanciones, empiezan a hacerle la vida difícil, no solo al régimen, sino también a los venezolanos. Jorge, tú que has visto desde Europa tantos conflictos o en proceso o resueltos, o has visto el posconflicto, ¿qué es lo que habría que hacer para destrancar el juego? Yo creo que va a haber un grupo más grande ahora que ve que la vía electoral está cerrada, que los líderes que solamente tienen aptitudes para el juego electoral van a desaparecer paulatinamente, y van a aparecer, esto es lo disruptivo que dice Alejandro, van a otro tipo de líderes que dan una creatividad en crear nuevas formas de cooperación. Y creo que hay que enfatizar mucho un trabajo mucho más organizado en el exilio de solidaridad. El exilio, un gran ejemplo a lo largo de los siglos, es el pueblo judío esparcido y perseguido, que ha creado instituciones de apoyo mutuo, también de organización política, que ha cuajado al final en la creación de un Estado y en la defensa de ese Estado. Así creo que lo que hay que hacer ahora es pensar con un nuevo foco el exilio venezolano, organizarlo mejor y hacerlo más efectivo para financiar actividades dentro y fuera del país, para mantener y desarrollar y hacer crecer liderazgos, y también para ser efectivo. Si se da la situación que el régimen de Maduro, a través del terrorismo internacional, se convierte en un peligro que otros estados deciden combatir activamente, allí tiene que haber un exilio
organizado, con una resistencia territorial dentro de Venezuela bien organizado, para aprovechar las oportunidades que no sabemos si se dan en 2 años, en 6 años o en 10 años. Bueno, por lo visto, digamos, lo que sí está claro, Jorge, que de hoy para mañana no hay ninguna posibilidad, entre otras cosas, porque en la política no hay milagros de ese tipo. Ciertamente no. O sea, esto es una carrera de resistencia y para mucha gente lo más grueso está por venir todavía. Y hay que ser creativos, disruptivos también, como dice Alejandro, en organizarse mejor y sin condenas mutuas. Tú te fuiste, no has podido resistir, tú te quedas, te doblas o vas a la inmigración interior, te desentiendes. No. Tenemos que dejar estas acusaciones mutuas, aceptar la elección de vida de cada uno, que casi nadie está libre para hacer lo que quiere en estas condiciones dramáticas, y aceptando las opciones básicas y las elecciones básicas del otro, organizarse en un nuevo nivel. Como digo, creo que tenemos que innovar bastante en la organización del exilio. Por cierto, mi experiencia de los últimos meses, que es muchas videoconferencias, mucho trabajo en grupo con gente que está miles y miles de kilómetros a distancia el uno del otro, y creo que eso va a ser un aprendizaje que nos deja el COVID, de buscar nuevas formas de comunicación y de organización para resistir a la tiranía chavista que está destruyendo Venezuela y que va a seguir destruyéndolo. Bueno, Jorge, la verdad es que muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. @Jorge Eikhoff, analista político, y de verdad una persona que le ha hecho seguimiento muy cercano al caso venezolano. Gracias a Alexander Campos también por estar como todos los lunes de Contertulio. Gracias a Jaime Estares en la dirección general de la estación. A Wilipsa Arcaya en la gerencia de producción. Catherine Manzano, que hoy está muy contenta porque le estamos entregando el programa a tiempo. José Gregorio González en los controles. A René Barreto en las noticias. Jackson Vargas y Marilia García en primera fila dando la batalla. Bueno, el Dios nos conceda a nosotros paciencia y constancia. Y muchísima fortaleza. Muchísima fortaleza. Gracias, Jorge. Te seguiremos contactando. Gracias. Y bueno, nosotros nos veremos el próximo miércoles.